imprimí todos los... Bien, perfecto. Bueno, este es un resistor, o sea, donde tiene dos resistencias ahí que están una arriba de la otra y unida con otra. Estas dos están en paralelo. Y eso paralelo está en serie con esta de acá. Entonces, lo que nos pide en todo esto nos dice que las tres resistencias, ¿cuánto tienen? Creo que no nos da el voltaje. Lo que nos da es la intensidad del cable este, que es el cable que alimenta todo, o sea, que es la intensidad total. O sea, esa intensidad total me dice que son 3 miliamperes. Okay. Tráeme la calculadora de ahí arriba. La calculadora. Esto va a ser 3 por 10 a la menos 3 amperes. Creo que sí. Sí, 10 por 10 a la menos 3 amperes. Esta va a ser la intensidad de toda la resistencia, de todo este circuito. Es la de todo porque me están diciendo que está sobre este cable. Si me la hubiesen puesto acá sería de este. O sea, esta intensidad sería la intensidad de este, pero es la intensidad de todo porque el circuito sería un paralelo, o sea, esos dos puntitos que están en paralelo, en serie con la de 220 y esto conectado a la pilita. O sea, dentro de esto estoy teniendo las dos que están en paralelo, o sea, todo ese circuito que está en paralelo. Entonces, por eso deduzco que esta intensidad va a ser la de todo el circuito. Entonces, acá lo que tengo que empezar a hacer es calcular a ver cómo son la resistencia de todo. Entonces, yo voy a sacar, porque me piden que saque las intensidades de cada una de estas dos. Entonces voy a sacar o sea, cómo es la resistencia total, o sea, la resistencia equivalente en el paralelo, o sea, entre 1 y 2. Entonces ahí va a ser 1 sobre 200 más la resistencia 2 me dicen que es 1 kilo ohm, o sea que son 1000 ohms. Así que va a ser 1 sobre 1000 y todo esto a la menos 1. Así que esto me va a dar... Dame la calculadora ya. Mi cálculo. Sí, porque se no, chat. ¿Cómo? Gracias. Entonces va a ser un 200 avos más un 1000 avos. Y esto a la menos 1. No, me boludo, da si no... 500 sobre 3, 500 tercios. Yo cuando me levanté ya el servidor estaba puesto del día. No, bueno. Sí, 500 tercios. Bueno, y esto va a estar, o sea, la resistencia total de todo el circuito va a ser los 500 tercios, que es el paralelo, más 220, que es la resistencia que tiene esta de al lado. Entonces esto más 220 me da 1160 tercios. Entonces ahí yo tengo la resistencia total y la intensidad total. 500 tercios. Entonces lo que voy a hacer es sacar el delta B total, o sea, a ver cuál es la pila esta que tiene acá. Entonces, para sacar el delta B total, o sea, tengo que poner la resistencia total por la intensidad total. O sea, voy a multiplicar esta resistencia por esos 3 por 10 a la menos 3 para poder sacar cuál es el voltaje. Y esto me queda 1,16. 16 volts. O sea que esto es 1,16 volts. Ahí tengo el voltaje total, o sea, el de todo. Entonces, ahora sí lo que puedo sacar, porque yo voy a necesitar en para poder sacar a ver cómo es la intensidad, o sea, lo que voy a hacer es ver de ir sacando voltajes e intensidades en cada una de estas cosas. Entonces, nosotros tenemos ese voltaje total y yo sé que, vamos a ver, esto va a ser, este es el paralelo, esta es la de 220. Ahí. Entonces vamos a poner que R total eran los 500 tercios, no, 1160 tercios.
la intensidad total era 3 por 10 a la menos 3 amperes y el delta V total el 1,16. Esos 3 amperes que está teniendo esto va a ser, como esto es una serie, esa intensidad total va a ser igual a la intensidad en cada uno. O sea que esta intensidad total es igual a la intensidad en 3, o sea, esta sería la resistencia 3, y esta sería la 1 y la 2. Y es igual a la intensidad de 1 y de 2, o sea, de la 3 y de 1 y de 2. Entonces, en la intensidad, o sea, la intensidad 3 va a ser también 3 por 10 a la menos 3. Y de ella teníamos la resistencia de esa 3, que me la habían dado, que era 220. O sea, la resistencia de 3 es 220 volts. En ella puedo calcular el voltaje con su resistencia y con su intensidad. O sea, hacer 220 por 1 por 10 a la menos 3. Así que ella tiene un voltaje de 0,22 volts. Entonces, el voltaje total en una serie, o sea, cuando yo tengo una serie de estas, es el delta V en 1 y 2 más el delta V en 3. Este delta V total dijimos que era 1,16. Y este delta V en 3 acabamos de sacarlo que es 0,22. Así que puedo averiguarme cuánto es el de 1 y 2. O sea, hago a 1,16, le resto el 0,22. O sea que el delta V entre 1 y 2 es 0,94. Entonces ahora vamos a ir a trabajar con ese paralelo. O sea, adentro de este paralelo, o sea, esto va a ser todo el paralelo. Nosotros habíamos sacado la resistencia de este paralelo, que estos sí eran los 500 tercios. Entonces la resistencia de este paralelo era 500 tercios. Y tengo el voltaje de ese paralelo de 1 y 2, que es 0,94. Entonces, al ser un paralelo, ese delta V que acabo de sacar en todo y también tengo la intensidad de ese paralelo que es 3 por 10 a la menos 3. Este voltaje que me está dando ese 0,94, como esto es un paralelo, va a tener el mismo voltaje tanto un resistor como el otro. O sea, este sería R1 y abajo tengo el R2. Entonces, los dos van a tener el voltaje, o sea, el delta V de todo esto es 0,94. Entonces, el delta V del 1 va a ser 0,94 y el delta V de 2 también es 0,94. Las resistencias eran unas 200 y la otra era 1000. Entonces, puedo sacar la intensidad en cada uno, o sea, hacer la intensidad en uno va a ser el delta V de 1 dividido la resistencia de 1. Entonces tenemos 0,94 dividido 200. Si hacemos 0,94 dividido 200, me da que esta intensidad 1 es 4,7 por 10 a la menos 3 amperes. Y la intensidad en 2 va a ser el delta V2 dividido la resistencia 2. Entonces esto va a ser 0,94 dividido 1000. 0,94 dividido 1000 me da 9,4 por 10 a la menos 4. Entonces ahí tenemos las dos intensidades que nos pedían en el primer punto. O sea, tengo que ir como sacando todo para poder ir teniendo los datos de cada una de esas resistencias y poder llegar a sacar la intensidad 1 y la intensidad 2. Bueno, después nos pide el voltaje de cada una, que ya lo habíamos sacado, porque para llegar a esto tuvimos que ya eso. O sea, las intensidades van a ser estas, que es lo que nos pedía, ese sería el punto 1. Entonces, esto es A, va con rojito. Y ahora nos pide que saquemos el voltaje de cada uno. Entonces, nosotros sacamos, este sería el voltaje de 3. Después el voltaje de 1 y de 2 lo habíamos sacado acá. Entonces, esto sería la parte B. Y en el C me dice, ¿cuál resistor requiere más potencia? Entonces, ahora vamos a ir a sacar las potencias de los resistores. Entonces, para poder sacar eso, hay una fórmula para sacar potencia.
Espera, Nati, una pregunta. Sí. B dice, ¿cuánto vale la diferencia de potencial? Sí, ese delta es diferencia. Bien. Entonces yo cuando me dice cuánto vale entre los extremos, uno es 0,224 y el otro es 0,94. Sí. Sí, son esos. Está. Bien. No, estaba leyendo acá y no entendía eso. Entendí sí de dónde salieron, pero Pero entendía no. esto, la pregunta. No Sí, sí, entendía. eso se llama diferencia de potencial, o sea, ese delta B lo que estamos midiendo es eso, es la diferencia de potencial en cada uno de ellos. Sí. Bien. Bueno, y acá lo que nos falta es calcular la Resistencia. potencia, o sea, nos pide la potencia de estos, la potencia, pero te voy a poner las fórmulas de potencia. Las tengo acá, capacitor, acá. No las veo en la fórmula. Potencia eléctrica necesitada. Acá está. Potencia es delta B por I, o puede ser I al cuadrado por R, o puede ser delta B cuadrado sobre R. Cualquiera de estas tres fórmulas se puede utilizar para sacar la potencia. Entonces nos pedía la potencia en cada uno. O sea, y para saber cuál de los tres tiene más. Entonces tengo que sacar, vamos a sacar la potencia en el 1, o sea, necesito por lo menos dos de los datos del 1. Entonces, para lo que era el 1, el resistor 1, ponele, tengo acá el delta B y la resistencia, o la intensidad que es esta. Entonces, vamos a usar con delta B y con resistencia. Entonces, delta B y resistencia, voy a usar esta fórmula, o sea, delta B al cuadrado sobre resistencia. Esto era 0,94 al cuadrado sobre la resistencia, que son los 200 ohms. Para el segundo resistor, bueno, voy a utilizar la misma, porque al tener el mismo delta B voy a dejar el mismo, pero tenía diferente resistencia. Y para la potencia del 3, el 3 nos habían dado, tengo la intensidad, o sea, así fácil teníamos la intensidad porque era la intensidad de todo, y la resistencia, o sea, 220 y 3 por 10 a la menos 3 amperes de intensidad. Entonces voy a usar 3 por 10 a la menos 3, voy a usar esta fórmula, puedo usar cualquiera de las tres porque ya averigué todos los datos, pero voy a usar esa, y 220, es lo mismo, de cualquiera de las tres fórmulas te va a dar el resultado. Uno usa la que estés más cómodo. Y esto por 220, o sea, esta me da 1,98 por 10 a la menos 3. Y esto, 0,94 al cuadrado, dividido 200. Esto es 4,418 por 10 a la menos 3. Y esta, dividido 1000. 8,836 por 10 a la menos 4. Entonces nos decía cuál tiene más potencia. Más potencia va a tener este, el 1. O sea, porque este es a la menos 4, así que es más chiquitito. Y de estos que tienen la menos 3, este es el número más grande. Así que este va a ser el que tenga una mayor potencia. Esto es aplicarle nada más que la fórmula. Y esta potencia, esto queda medido en watts. Te digo que si yo lo hago, no me lo van a y ahí tenemos cuál es la potencia de estos. Bueno, después hay unas cosas que se utilizan para poder medir, o sea, cuando nosotros tenemos un circuito, que son los amperímetros y los voltímetros. ¿Por qué va marcha atrás? Son instrumentos de medición. Entonces, cuando yo tengo, tenemos dos resistencias, vamos a poner una resistencia ahí. Porque tiene que descargar. ¿Estos serían los tester, esos que usan? Claro, o sea, en general, o sea, ahora y los que se usan ahora son, creo que se llaman multímetros.
y tienen todo, o sea, vos podés, lo vas pasando vos, lo ponés para medir amperes, para medir bolo, para medir resistencia, que son los ohmímetros. El amperímetro mide la intensidad, el voltímetro mide el voltaje. O sea, ahora están estos, yo digo que cumple las 3 funciones, vos lo vas como cambiando y poniendo, si querés, intensidad, voltaje y demás. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, mi papá tenía un aparatito que tocábamos los dos cositos que tenía y veíamos cómo se movía la aguja. Claro. Por eso me vino eso a la mente. Sí, no sé. son esos. Estos miden, o sea, miden intensidad y para poder meterlos en un circuito los tenés que poner en serie. O sea, con la que vos querés medir. O sea, si yo quiero medir esta, le meto el amperímetro acá. Y me va a decir la de esta. Y de esta también, porque está en serie con este. Si quiero averiguar este de arriba, lo tengo que poner ahí. Entonces averiguo el de esta. No el de abajo. O sea, me va a averiguar el de este de acá. Este va a averiguar el de esto y de todo el paralelo. Pero van conectados en serie. Y los voltímetros van conectados en paralelo. Para que no afecte, porque si no los conecto así, hay uno que no anda y hay uno que afecta el valor que vas a averiguar. O sea, el voltímetro lo tenemos que venir y meter acá, por ejemplo. Entonces lo pongo en paralelo con esto y me va a medir el voltaje. Y si lo quiero con este, se lo tengo que meter acá en paralelo. Conectárselo ahí a los bornes de este en paralelo y medir el voltaje de este de acá. O sea, uno tiene una resistencia grande, el otro tiene un voltaje creo que grande. O sea, la idea es que no tienen que afectar lo que estás midiendo. O sea, a ver si los tengo acá. Porque eso a veces no te lo preguntan o sea, no los tenés que conectar, sino que ya te los dan, pero son a veces preguntas teóricas. Ahí está. El amperímetro tiene una resistencia chica, una resistencia pequeña, porque como va en serie con el otro, necesito que no, o sea, que no lo afecte, sino cuando, o sea, si vos tenés la resistencia y le metes un amperímetro, ponele que tiene una resistencia de 100 ohms, y yo le meto a una resistencia de 50 ohms, entonces la resistencia equivalente va a afectar ahí. O sea, en vez de medir a un resistor de 100, estoy midiendo a un resistor de 150. En cambio, si yo a le pongo una resistencia de 0,0003, por ejemplo, esa resistencia equivalente va a ser 100,000003 y no me va a afectar tanto como si yo le estuviera poniendo una grande. Entonces necesita... ¿Cuál sería que vos tenés acá? ¿Tengo yo o es uno que vos escribiste? No, este es uno que yo te escribí. Ahora vamos a agarrar uno para hacer. No, está bien. Y a ver qué vamos a poner el voltímetro. El voltímetro creo que tiene que tener una resistencia grande. O sea, tiene una resistencia alta. O sea, se tiene que tener una resistencia chiquitita y el otro una resistencia alta. Bueno, ahora sí vamos a agarrar uno de estos. Yo porque no quería que ahora cuando agarremos el ejercicio empieces a ver letras que te aparezcan ahí. Bueno, este es el 31 que tiene conectado. Estos son, o sea, tiene conectado un amperímetro. Este es un resistor. Acá tenemos otra resistencia. Y acá conecta un voltaje. Ahí y acá. ¿Sabes? Por más que te haga todo este menjunje ahí, o sea, en realidad, este voltaje está conectado en paralelo con este.
Entonces dice, la figura de la tensión, la pila, me dice que es de 100 volts, o sea, esta pila va a tener 100 volts, y me dice que la tensión que indica el voltímetro, o sea, la lectura de ese voltímetro es de 80 volts. Y me dice, el amperímetro indica una intensidad de 2 amperes. Y quiere saber cuánto vale esta resistencia R. Todo esto no nos dice ninguna de las dos, ¿no? La otra tampoco. Tampoco tenés la resistencia de La otra, la... sí, eso estaba viendo. Bueno. A ver si había algo que sí estaba indicado en algún lado, pero no. A ver, porque sí, nos faltan las dos. No sé si no hay algún error en eso. Porque hay un ejercicio que me acuerdo que le faltaba algo y que después, o sea, mirando las páginas y todo, me di cuenta que sí. Esperá que me fijo, esperá, me fijo en la respuesta, ¿ves? A ver qué dice. Mientras yo lo busco por las dudas. 31. Ay, ¿por qué no tengo esa respuesta? 29. 29. Ah, No, si mientras no le falte nada, o sea, lo seguimos, no pasa nada. A ver, creo que no, está. mm. Lo que me parece. No, sí, supuestamente está todo. No me encuentro. Bueno, entonces vamos a empezar a sacar. Versen todos juntos hasta ahora, parece a propósito. Este tiene, o sea, tiene 100 y esto me está diciendo que este va a tener 80 volts. Entonces yo necesito sacar, vamos a sacarle la resistencia al otro. Igual de quién me está pidiendo todo esto. Ah, de R, sí, está bien. O sea, no. Ese va a ser ahí. Bueno, lo que me dice es que, o sea, estos dos en realidad, o sea, el circuito son dos, o sea, obviando todos los instrumentos esos de medición, son dos resistores que están en serie. O sea, tengo uno que tengo ahí y tengo este que yo, el que quiero averiguar. Entonces, yo sé que el voltaje total, o sea, el delta V total, es 100. Y después tengo que el delta V de R es 80. Entonces yo podría sacar el delta V del más chiquitito, porque sé que cuando están en serie, el delta V total es la suma de todos los delta V que tiene ahí. Entonces, como el total es 100 y uno de ellos es 80, me puedo averiguar cuánto mide el otro. O sea, hago 100 menos 80, o sea que el delta V de este de acá va a ser 20 volts. De ese, además me dieron cuánto era el amperímetro, o sea, cuánto está midiendo su intensidad. O sea, que ahora yo saqué que él tiene un delta V de 20 volts y además tiene un delta V, una intensidad. Una intensidad de 2 amperes. Una intensidad de 2 amperes. Que esta intensidad es de los dos, en realidad. Y el voltaje también. ¿Por qué? Porque yo al estar poniendo el amperímetro acá, este amperímetro va a medir a él y va a medir al otro que está también en serie. Mientras estén en serie, y aparte de la intensidad va a ser la misma en los dos. O sea que estos 2 amperes es para los dos. Es para la R y es para la otra R grande. O sea, los dos tienen la misma intensidad. O sea, este también son 2 amperes. Y el voltaje pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque lo está conectando acá, o sea, en paralelo. Pero podría ser en paralelo con él o en paralelo con él. O sea, está haciendo el corte para los dos. En realidad con este no, ¿verdad? No, con este está en serie. Es solamente de este. Eso que tiene. Así que
es solamente de el voltaje. Así que él sí o sí tiene un delta B de 80. Ahí. Y este tenía de 20. A mí me interesaba me interesa esa R grande. O sea que en él tengo ahora la intensidad que es 2 amperes y el delta B que es 80. Estos son amperes y estos son volts. Entonces lo que quería que sabíamos era cuánto medía la resistencia. Entonces con la ley de Ohm vamos a poner delta B dividido intensidad. Así que hago 80 dividido 20. Dividido 2, perdón. 2. Así que esto me tendría que quedar de 40. ¿Por qué les da 10 ahí a ellos? ¿Para qué tengo los 100 volt? Los 100 volt porque es el total. Es Ok. el delta B total, que es con el que yo después vengo y hago, digo, Y bueno, como es tuviste el total, ya está. es ese. Ya está. Con el que Ya saco entendí. igual les da 10 porque toman en cuenta diferente, pero en realidad es porque debe estar el dibujo muy feo, porque sí o sí tiene que ser, no, o sea, porque por ejemplo en el no me salen, lo cuenta como al revés, o sea, no llama a esa R, o sea, la llama a R a esta, entonces trata con esta, entonces sí, a esta, para esta la resistencia de esa de ahí va a ser 20 dividido 2 y le queda 10. Pero en el dibujo que nosotros nos dan, en realidad la que quiere que controlemos, o sea, que nos fijemos es esta de acá. Entonces, la verdad que está como medio feo el dibujo. O sea, no se entiende cuál de los dos en realidad que es el que quiere. Así Ahí que, me dice R, me muestra claro, el dibujito a se la supone que derecha. es a él, o sea, esa grande, o sea, no a la otra. Pero viste que si te fijas en los resultados da 10, o sea que en realidad el que le sacaron es a la otra, no a Ahora, esa. yo puedo averiguar, por ejemplo, que en la resistencia esta tiene 40, la otra tiene 10, y me fijo lo que... O sea, saco las dos resistencias. Sí, No. sí, en este sí, pero bueno, no, en el examen te tiene que estar claro, porque por ahí te aparecen las dos opciones. O sea, ese va a ser el problema. Entonces no sabes cuál de las dos marcar, pero te tiene que aparecer claro para que no puedas, para que no te pase eso. Bien. Bueno, a ver, ¿qué otro podemos agarrar de acá? Bueno, más que nada, o sea, esto del amperímetro y del voltímetro en ejercicio lo vas a ver así. Te los va a meter adentro del ejercicio y te va a decir, ponerle que el amperímetro está marcando tal cosa. Entonces vos tenés que saber a cuál de los resistores se está midiendo. Es más que nada eso, saber que se ponen en serie, entonces tenés que saber que al que está midiendo es al que tenga en serie con él. 30, mirá que dice, y una membrana de 10 a la menos 8 metros de espesor. Ah, bueno, esto para que esto si nos falta, es otra fórmula que se mide para poder medir la resistencia de cosas que sean, o sea, ya no es un resistor como tal, sino lo que uno mide es la resistencia en los materiales. La membrana que pongo arriba del techo, Sí, o de un cable, por ejemplo, o, o sea, algo o que el tenga una. revestimiento del cable. Claro, o sea, vas a tener un cable, no sé, de cobre y uno de aluminio, entonces yo quiero saber cuál de los dos tiene mayor resistencia, cuál de los dos como que va a tener mejor resistencia. Entonces, esto que se hace para materiales, o sea, se mide con otra fórmula que es la fórmula, o sea, es una fórmula de resistencia que, si la pusieron acá, ahí te la doy. Es una constante que va a depender de ese material del que esté hecho, o sea, aluminio, oro, cobre, el metal con el que esté hecho, por la longitud dividido el área. O sea, esta R es una constante que es la resistividad del material.
que esto te lo va a dar el ejercicio o va a ser el datito que vas a tener que averiguar. Y esto está, la unidad es ohm por metro. En el 30 dice, la resistividad del material de la membrana es 10 a la 14 ohms. Claro, o sea, eso lo Centímetros. vamos a hacer con esto. A ver. Ahora lo hacemos. Dame un segundo que se abra, a ver si me tiro el dato de ella. Bueno. Ah, los dispositivos ya no quieren más nada. Se me quedó todo en blanco el celular. A ver. Case. Ah, casi. Case. Dame un segundo que lo vuelvo a abrir, pues se me apagó, se me quedó en blanco el PDF, donde estaba leyendo el ejercicio. Ahí está. Acá nosotros tenemos. Bien, bueno, entonces este era el 30. Te dice que es una membrana, o sea, en este que te está dando el espesor, así que esa va a ser su longitud, o sea, porque vos vas a tener la membrana así, o sea, lo que uno quiere saber, o sea, lo que te está midiendo es ese espesor que sería la longitud. O sea, es 10 a la menos 8 metros de espesor, contiene poros de 10 ohms por centímetro de resistividad, o sea que esta resistividad son 10 ohm por centímetro. Y me dice la resistividad del material de la membrana es, o sea, esto sería de los poros, y esta es la resistividad de toda la membrana, 10 a la 14 ohm por centímetro. Y me dice, sabiendo que la resistividad total de la membrana 10 a la 9. sí, sabiendo que la resistividad total de la membrana es 10 a la 9, ¿por qué dio tantas cosas? Esta es la resistividad del material, esto era de los poros, esta es la resistividad total, 10 a la 9 ohm por centímetro. Me dice, estime la relación entre el área de los poros y el área del material de la membrana. Recuerde que entre el interior y el exterior de la membrana hay una diferencia de potencial. Si llama R1 a la resistencia eléctrica total de la membrana, Rm a la resistencia del material y Rp de los poros, ¿cuál sería el circuito eléctrico que va a proponer para modelizar el problema? A ver, vamos a pensar qué podemos hacer con esto. Bueno, claro, ellos te dicen como que lo cuentes como diferentes, todas diferentes. O sea, la resistividad de cada una se va a calcular sacando con esta fórmula, se va a hacer la resistividad de cada una por la longitud dividido el área. Y nosotros sabemos que, o sea, nosotros tendríamos que la resistencia del poro sobre la resistencia de la membrana sería la resistencia total. O sea, esta resistencia total sería la resistencia del poro, o sea, vendría la resistencia del poro y como en paralelo poner la resistencia de la membrana. Entonces, esto sería la resistencia total, o sea que la resistencia total, o sea, si lo ponemos en paralelo, sería la resistencia del poro más la resistencia de la membrana. Entonces, nosotros para calcular cada una de estas resistencias vamos a utilizar esta fórmula, pero aplicada con la resistividad de cada uno de ellos. O sea, esto nos va a quedar 1 sobre la resistividad total por la longitud dividido el área total es igual a 1 sobre la resistividad del poro por la longitud sobre el área del poro. Y esto es igual, o sea, más 1 sobre la resistividad de la membrana por la longitud sobre el área de la membrana. Entonces, de acá, como la longitud
es la misma. Todo esto se puede ir simplificando, o sea, la longitud la puedo sacar, o sea, porque es la misma en todos, o sea, es el mismo espesor con el que estoy trabajando. Entonces esto, o sea, quedarme 1 sobre resistividad sobre área, lo puedo dar vuelta, o sea que área total sobre resistividad total es igual a área del poro sobre resistividad del poro más área de la membrana sobre resistividad de la membrana. Entonces de acá nosotros podemos también despejar a ver qué otra cosa podemos sacar. Nati, ¿de dónde salió el 1 de arriba? Es de la fórmula de las resistencias, o sea, 1 sobre resistencia total es igual a, o sea, uno podía poner la cita, viste que la resistencia total de los paralelos era 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Sí, ya está, ya está. Esa, y o para no poner este menos 1, podés poner 1 sobre R total, 1 sobre R1 y 1 sobre R2. Bueno, de todo esto lo termina haciendo para poder despejar, o sea, esto y igual, o sea, de esta no te enganches tanto con esto porque no le dan tanta bola. Más que nada son ejercicios de ponerle, aplicar la fórmula y como muchos cambios de unidades, pero no te van a dar de este tipo. Entonces, bueno, acá lo que se puede hacer es que el área total, o sea, va a ser la suma de las áreas que tengo acá, o sea, el área total es igual al área del poro más el área de la membrana. Entonces, con eso yo puedo como reemplazar en esto. Nosotros habíamos quedado con esta fórmula y acá nos podemos hacer, a ver, área del poro sobre esto de la total más área de la membrana igual lo que teníamos, área del poro sobre la del poro más área de la membrana, o sea, es muy matemático todo. A ver, ¿qué es lo que hice acá? Fue cambiar esto, lo total, o sea, el área total es el poro más la membrana. Entonces lo que hice fue como separarlos a cada uno a propósito, o sea, esto de acá es área del poro más área de la membrana. ¿Ves? Entonces lo que hice fue separarlos en, o sea, el área del poro sobre la resistividad del total, el área de la membrana sobre la resistividad total. O sea, me quedo acá. Entonces, esto es total. Y esto igual a lo que ya tenía. O sea, lo cambio esto para poder ver si podemos eliminar alguna de estas cosas. Entonces, nos va a quedar que, perdón, esto es menos acá. Menos o más. Más, no, está bien. Entonces de acá yo puedo, o sea, de sacar para afuera, o sea, que decir que el área del poro sobre la resistividad total, o sea, esto, más el área de la membrana sobre la resistividad total. No, quiero pasar otra, la de la membrana. Voy a pasar área de la membrana sobre resistividad de la membrana. Es igual al área del poro sobre la resistividad del poro menos el área del poro sobre la resistividad total. O sea, lo que hice fue meter para este lado, o sea, me traje para este lado, tenía esta, y me traje para este lado esta de acá, o sea, restando. ¿Y no va negativo? Sí, perdón, acá. En los dos va negativo. Y negativo en este. Bueno, y esto lo que, o sea, una de las cosas que se puede hacer es pasar los denominadores, o sea, estos de acá, como arriba, para que no me queden así divididos, entonces podemos poner área del poro por la resistividad del poro, la resistividad total a la menos 1, menos área de la membrana por la resistividad de la membrana a la menos 1, igual área del poro por la resistividad del poro a la menos 1, menos área del poro por la resistividad total a la menos 1.
¿Para qué los pasa? Para poder, o sea, como trabajarlos mejor y no tenerlos ahí dividiendo abajo. Entonces, de acá lo que va a hacer es sacar como factor común en el área de la membrana. O sea, lo que puedo sacar es esto, despejar el área de la membrana. Porque a todo esto creo que lo que nosotros teníamos que tener es una relación entre el área del poro y el área de la membrana. Entonces, saca que el área de la membrana va a ser la resistividad total a la -1 menos la resistividad de la membrana a la -1, igual el área del poro, y esto va a ser la resistividad del poro a la -1 menos la resistividad total a la -1. Entonces, como esto es lo mismo, o sea, esto va a ser, a ver si acá, ¿qué podemos sacar? Bueno, claro, bueno, estas resistividades me las da. O sea, me las está dando la resistividad total, la resistividad del poro y la resistividad de la membrana. Entonces, a todo esto me va a quedar el área de la membrana es 10 a la -9. Le pongo a la -9 porque yo lo tengo a la -1. O sea, porque tendría que estar abajo. Y esto sería el área del poro, 10 a la -1 menos 10 a la -9. O sea, estos datos de las resistividades era lo que nos daba el ejercicio. Así que ahora todo esto me va a quedar que es área de la membrana por 10 a la -9 igual al área del poro por 10 a la -1. Entonces me queda que el área del poro dividido área de la membrana es 10 a la -8. Que era eso lo que quería. Todo para terminar en eso. Tanto agregué. Pero ya te digo, no, de eso nunca vi que tomaran así, de esa forma. Sí, por ahí que te apliquen, o sea, que puedas aplicar la fórmula de la resistividad en algún conductor, pero nada más. O sea, ponerte por ahí que, no sé, se duplica la longitud, entonces vos querés saber qué pasa con la resistividad, si cambia, si no cambia, o sea, te queda el área igual, o sea, le van a modificar alguna de esas cosas en uno y en otro, por ahí con el mismo material, y lo que vas a tener que ver es qué pasa con la resistencia, si cambia o no cambia. Pero no te mates con ese. O sea, tenelo como para decir, bueno, sabes cómo hacerlo, pero nada más. A ver. Bueno, vamos a agarrar este. Este es el 30 de los choice. Este nos dice que es una resistencia acá. Y acá hay una que están en paralelo. Y esto a su vez le cuelgan acá un voltímetro. Y un amperímetro acá. Entonces me dice que el voltímetro y el amperímetro, bueno, se consideran ideales. Me dice que los tres resistores son de 10 ohms cada una y la pila es de 1,5. Así que tengo esta pila de 1,5 volts y cada uno de estos son de 10 ohms. Entonces nos va a decir que cuánto valen, quiere los indicadores de los instrumentos. O sea, quiere saber cuánto vale ese amperímetro y cuánto vale ese voltímetro. Entonces vamos a empezar resolviendo. Bueno, entonces este tiene, son tres resistencias, está 12 en paralelo con una en serie, las tres de 10 ohms, y te ponen un amperímetro en esta segunda resistencia y el voltaje para que le calculemos. Entonces quiere que le digamos qué está midiendo ese amperímetro y qué está midiendo el voltaje. Entonces vamos a sacar esas cosas. Entonces, por un lado, vamos a empezar a sacar, o sea, me olvido que tengo esos instrumentos y empiezo a sacar primero la resistencia del paralelito. Entonces, ese paralelo es 1 sobre 10 más 1 sobre 10 a la -1.
que va a ser 1 sobre 10 más otra vez 1 sobre 10 a la menos 1. Esto me queda que todo ese paralelo mide 5 ohms. Y ahora voy a sacar la resistencia total, porque es una serie entre este de 10 y el paralelo, o sea que va a ser 10 más 5, el total es de 15 ohms. El voltaje total lo tenemos, es 1,5 volts. Entonces voy a sacar la intensidad total. O sea, va a ser el voltaje total dividido la resistencia. 1,5 dividido 15, que nos da 0,1 amperes. Esta intensidad total, como en una serie son todos iguales, va a ser igual a la, o sea, intensidad. Vamos a poner por un lado, acá tengo el paralelo, vamos a llamarlo a este R1. A este lo voy a llamar R2 y a este de acá R3. Entonces por un lado tengo el paralelo, sé que la resistencia equivalente del paralelo son 5 ohms. Después teníamos el total. Del total tengo la resistencia total es 15, la intensidad total acabamos de averiguar que es 0,1 y el delta V total 1,5 volts. Entonces, de esto yo puedo sacar, como me está dando esta intensidad total de todo, me dice que es 0,1 y esto es una serie entre este y el paralelo, entonces la intensidad del 1 también va a ser 0,1 amperes. Y de él tengo su resistencia 1 que son 10 ohms. Y con el paralelo también tengo la resistencia del paralelo y puedo, o sea, de la intensidad de todo el paralelo ese es 0,1 porque eso está en serie con todo el circuito. Entonces puedo sacar el delta V, el voltaje del paralelo, haciendo 5 por 0,1. O sea que me da que este voltaje es de 0,5 volts. Como el voltaje del paralelo es 0,5, ese voltaje es el mismo en los dos resistores, en 2 y en 3. Entonces, con el resistor, vamos a poner acá resistor 2 y resistor 3. Entonces, y esto era resistor 1. Entonces, en el resistor 2 voy a tener que la resistencia es de 10 ohms, lo mismo que en esta, y el delta V es de 0,5 volts. Y en este también es de 0,5 volts. O sea que eso va a ser, como está ahí el voltímetro, eso es lo que va a estar leyendo el voltímetro, va a leer 0,5 volts. Y ahora lo que le voy a sacar a este es la intensidad, para ver qué es lo que está leyendo ese amperímetro. Entonces su intensidad es 0,5 dividido 10. Así que hacemos 0,5 dividido 10, me da 0,05 amperes. Así que este amperímetro me está midiendo 0,05 amperes. La que de estas cosas están midiendo 0,5 volt y 0,05 amperes, que te los ponen en miliamperes. Así que 1 por 10 a la menos 3. ¿Y eso que lo pongo a la menos no sé cuánto? Esto te lo pasa, o sea, lo está escribiendo en miliamperes o microamperes. A ver, 1 por 10 a la menos 3 son miliamperes. Ahora ahí te lo paso, te pongo cómo pasarlo. Está bien. O sea, 1 miliampere son 1 por 10 a la menos 3 amperes. Así que si esto lo paso, o sea, digo que 1 miliampere es 1 por 10 a la menos 3, 0,05 son 50 miliamperes. Así que la respuesta correcta sería la A. 0,5 volt y 50 miliamperes. Esto te voy a dar lo de los mil y los micro. Acá están para los amperes, pero esto sirve para los faradios, para todo. Tenemos los mili, o sea, mili, micro, milifarads
faradios, milivolt, o sea, estos son, cuando tienen la M adelante son los mili, y es 1 por 10 a la menos 3, es 1 mili. Después está este que son los micro, después está la N que son los nano, y está la P que son los pico. Esto es 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 9, 1 por 10 a la menos 12. Es un micro, es un nano, es un pico. Ahí. Para que puedas tenerlos para pasar. Esto sí es importante. Bien. Entonces, bueno, de todo esto la respuesta, la correcta era la respuesta A. Pero siempre tenés que empezar como de adentro hacia afuera. O sea, trata de ir sacando todas las resistencias, los voltajes, ir viendo a ver qué puedo sacar, si está en serie, son iguales las intensidades, entonces puedo ir calculándole qué intensidad tiene, y si tengo la resistencia, sacar el voltaje, y así desglosando de cada uno de los resistores, para después ver qué es lo que te pide, o sea, si te pide la intensidad de uno, la intensidad del otro, y demás. Bueno, esto sí, ahora sí tenés todo lo de electricidad con esto. Mamita. Está bravo esto.